Juan capítulo 8. Este capítulo tiene 59 versos. En el capítulo anterior, capítulo 7, vimos que los hermanos de Jesús, los hijos de María y José, no creían en Jesús como Dios, como Salvador, como Hijo de Dios. Les costaba creer, no creían. Y también vimos que Jesús alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hablaba del Espíritu Santo que iba a venir cuando Él iba a ser glorificado. Pues el Espíritu Santo ya está aquí. Jesús ya fue glorificado porque ya cumplió el propósito por lo cual vino. En este capítulo 8, con sus 59 versos, vamos a ver lo resaltante que Juan, el escritor, quiere enseñarnos. Como les dije al inicio de la lectura del libro de San Juan, que este libro de San Juan fue el primer libro que comencé a leer cuando entregué mi vida a Jesucristo y lo acepté como mi Dios, como mi Salvador. Por eso hacemos fiesta. A ver. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creeréis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque no hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: vuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fuiseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Porque no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creeréis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo,
mi gloria, nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo lo conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y se fue. Capítulo 8 del Evangelio de San Juan. 59 versos. ¿Qué aprendí durante mis primeras letras, mi primero ABC de la fe en Jesucristo? Fui aprendiendo de a poquitos y sigo aprendiendo. En ese capítulo aprendí que los judíos, los fariseos, los escribas siempre buscaban cómo tentar a Jesús. Y en esta oportunidad, en la primera parte, resalta bastante un grupo de personas de todas las edades, entre mayores y jóvenes, y cada uno con su piedra. ¿Dónde está mi piedra? Yo tenía una piedra por acá. Adiel trajo del parque una piedra. Todos con su piedra y trayendo a una mujer. Antes de este suceso, Jesús lo había pasado en la noche en el Monte de los Olivos, orando. Y al siguiente día vino al templo. Y los fariseos y escribas lo trajeron a la mujer. Seguramente que cogida de los brazos o de los cabellos, y lo trajeron delante de Jesús. Pero con la idea de tentarlo, buscando incomodar a Jesús. Ellos sabían que ofendían a Jesús trayendo a esta persona. ¿Y por qué no lo trajeron también a los varones que estuvieron con ella? Porque dice que lo encontraron en el mismo acto del adulterio. Y que la ley de Moisés decía que si sucede esto, hay que tirarle piedras. Y Jesús, su actitud de Jesús, ¿qué hizo cuando vio a la mujer delante de él? Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Está en el verso 7, capítulo 8. Pues, si alguien está libre de pecado, coja la piedra y tírelo. Pero como ellos sabían que no eran dignos y eran pecadores, no podían hacerlo. Dejaron su piedra y comenzaron a ir uno a uno. Dice la escritura desde los mayores hasta los más jóvenes. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús se inclinó y seguía escribiendo en tierra. En el verso 10 dice que Jesús se enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo,
ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no vino a condenar a la persona, vino a salvar, a redimir, vino a perdonar. Él dio su vida por nosotros. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús perdonando los pecados de esta chica, de esta mujer, y los demás se fueron con su conciencia alborotada. Pero trajeron solo a ella, no lo trajeron a las personas, a los varones que estaban con ella. Solo ella fue traída delante de Jesús. Esta mujer se fue gozosa, feliz, perdonada, restaurada. Y pues seguimos. Entonces ahí sigue el otro suceso. Jesús habla que Él es la luz del mundo. Luz del mundo. En medio de la oscuridad y las tinieblas. Él es el que ilumina nuestra vida, nuestro corazón. Y hay otra enseñanza en mi vida que marcó mi vida y lo sigue marcando. Es el verso 36 de este capítulo. El primero es el perdón que le dio a Jesús, que Jesús le dio el perdón a la mujer. Luego, que Jesús dice, Él es la luz del mundo, que vino a alumbrar el mundo de tinieblas, la vida de la persona totalmente en tinieblas. Y este verso, el 36, habla que el que está en pecado es esclavo del pecado, y que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres para amarlo, para seguirlo. Libres para poder leer su palabra. Libres para poder hablar de Él, contar de Él sus maravillas. Acá no habla de la libertad, del libertinaje, que las hacen con su vida lo que quiera. Esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero. No es así. Aquí la palabra de Dios nos muestra que la persona sin Dios, sin Cristo, está dominada totalmente por el pecado, por la oscuridad, por las tinieblas. Y que Él es la luz del mundo. Él es el único que alumbra nuestro corazón, nuestra vida, para ver nuestros errores y pedir perdón, para perdonar también. Él es la luz del mundo. Y si Él libera, seremos verdaderamente libres. Libres para que no seamos esclavos de las palabras groseras. Libres para poder vivir en paz o también hablar con veracidad, que es una práctica. Se tiene la costumbre de mentir. Y la mentira va de generación a generación. La mentira va de generación a generación. Y hay un dicho muy común. Dile que no está, dile que no estoy. Oh, no quiero contestar el teléfono. Dile que no estoy, dile que no estoy. A la persona que viene a tocar la puerta. Pero ese dicho se ha repetido de años y años y años. Es un cliché, se ha hecho una práctica común que es anormal.
La libertad que Jesús da es la libertad de la esclavitud de pecado. Por historia sabemos que el mundo ha tenido esclavos en diferentes puntos de los continentes, de los países, de las naciones, de los pueblos. Ha habido esclavos. El amo explotando a su trabajador, esclavizándolo con el trabajo, con muchas horas de trabajo, aprovechándose la oportunidad de ese tiempo. Chicas trabajando en casa, trabajando horas y horas, con el único propósito de ganarse un centavo y querer estudiar algo para la vida. Otras personas se conformaron en no estudiar y quedarse ahí de esclavos en el trabajo. El trabajo es honra, pero esclavizan cuando el amo oprime más del horario adecuado y el pago inadecuado. Jesús dice acá: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando del pecado, de la desobediencia a Dios. Si Él nos da libertad, seremos verdaderamente libres. El mundo nos ofrece cosas y a veces, por quedar bien con el mundo, nos adeudamos. Pero en Cristo podemos decir a cosas que no vienen al caso tener al momento si no hay dinero. No. Pasamos por una vitrina y vemos cosas agradables y no tenemos el dinero al momento. Tenemos que decir: no es el momento. No hay dinero en este momento. Será después. Libres para decir no, libres para decir sí. Y el texto del 12, el verso 12, la luz del mundo. Luz. El mundo anda oscuro. La persona sin Dios anda en tinieblas y oscuridad. Él llega a nuestra vida y nos da claridad, nos ilumina. Aún nos da entendimiento de la palabra de Dios. Este pasaje 8, este capítulo 8, es grande, pero quiero que quede en su corazón, como está en mi corazón, que solo Jesús es el que perdona los pecados. A la mujer le dijo: vete y no peques más. Le dijo: te perdono, yo no te condeno. Vete y no peques más. Jesús no vino a condenar. La otra enseñanza, que Jesús es el único que ilumina nuestra vida a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Luz del mundo, la luz. Cuando todo está en tinieblas, prendemos la luz, podemos caminar y no tropezar y golpearnos y caernos. Pero en este asunto espiritual, nuestra vida oscura, en tinieblas, cuando nosotros le decimos a Jesucristo: toma mi vida, yo creo en ti, guíame. El Espíritu de Dios viene a morar a nuestro ser y nos ilumina, nos guía para saber caminar correctamente. No es fácil la fe cristiana, no es fácil,
Pero Jesucristo, Él está a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, ayudándonos, guiándonos. Un ejemplo, cuando ofendo a mi hijo, el Espíritu Santo inmediatamente me hace ver a mí que he ofendido a mi hijo. Me hace sentir mal que ofendí a mi hijo. Entonces pido perdón y le digo, Señor Jesús, perdóname. He ofendido a mi hijo. Dame el valor para acercarme, abrazarlo y decirle, perdóname, hijo, por la ofensa. Y ya no te voy a ofender con la misma actitud. Voy a cambiar. Ayúdame, Señor. Ofendí una vez, sino muchas veces. Y era las 11 de la noche, tenía que dormir, no podía dormir. Me puse a llorar y a orar. Luego fui y toqué la puerta de mi hijo y le dije, ¿sabes, hijo? No puedo dormir, necesito de tu perdón. Dios ya me perdonó, porque le pedí perdón primero a Él. Ahora vengo a pedirte perdón a ti. Perdóname, hijo, por favor. No quiero ofenderte nunca más con la misma actitud. Por favor, ayúdame. Y oramos y me perdonó y hubo paz en mi alma, en mi corazón y pude dormir. Jesús es la luz del mundo. Y si el Hijo nos liberta, somos libres, libres, libres para poder pedir perdón, para perdonar. En un retiro, Dios me mostró que yo tenía algo contra mi propio padre. Mi padre le había agredido a mi madre y yo sentía dolor por eso. Pero luego, cuando entendí que debo perdonarlo, tomé mi bus y viajé. Y lo senté a mi padre en una silla, a mi madre en otra silla. Y les dije a los dos, primero, papá, tengo algo contra ti, porque tú has agredido a mi mamá y yo me sentía mal y te tengo fastidio. Yo te perdono y te pido perdón, porque todo este tiempo he tenido un fastidio contra ti. Por favor, te pido perdón y quiero que me des tu bendición. Madre, quiero que tú me des tu bendición. Y ellos me dijeron, sí, hija, toma nuestra bendición y perdónanos también. Sí, papá, yo te perdono. Y había pasado tantos años. Yo estaba casada, con hijos. Y ese suceso había sido cuando era niña. No lo recordaba en esa época. Pero luego fue que el Espíritu Santo me hizo recordar que yo tenía algo que tenía que solucionar. Y fue así. Tuve paz en mi corazón, en mi alma. Pude compartir la palabra de Dios a mi mamá. Pude llevarlo a la iglesia. Mi madre se bautizó. Pude compartir la palabra de Dios a mi padre. Mi padre recibió a Cristo. Salmo 121 le gustó. Pude llevarlo a la iglesia. Pudo cantar. Y cuando vio las letras del retro, dijo, ahora sí veo. Ahora sí veo. Jesús lo había liberado, pero primero lo hizo en mí. Jesús me había liberado. Jesús me había dado de su luz. Jesús me había dado de su perdón para que yo pueda tener el valor de reconocer que tenía fastidio contra mi padre y decirle, te perdono y perdóname, Padre mío. Y Dios perdona y restaura. Les dejo con el capítulo 8 del Evangelio de San Juan.
Muchos versos son, 59, pero les estoy compartiendo lo que yo he ido aprendiendo en los primeros años de mi fe cristiana y sigo aprendiendo. Este pasaje 8, hice un trabajo y me conmovió mucho en Fatela. En Fatela hice un trabajo de la mujer sorprendida en adulterio. Lo que a mí me conmovió y las lágrimas me caían, no tanto era la mujer, porque tanto la mujer tenía costumbre de vivir así, que Jesús sabía que esa mujer necesitaba de Dios, del perdón, de la luz del mundo. Y Jesús, justamente en el 8:1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Esa noche se lo pasó orando en el monte de los olivos. Y al día siguiente vino al templo y seguía enseñando, como que él estaba esperando que trajeran a esa mujer. Él sabía que esa mujer tenía necesidad del perdón, de la luz del mundo. Él sabía y lo estaba esperando. Eso me impactó, que Jesús está dispuesto, siempre dispuesto, y nos está esperando. Y está con los brazos abiertos para que nosotros nos acerquemos. Y eso hace poco, el año pasado, Fatela, aprendí de nuevo del amor de Jesucristo por la humanidad en necesidad, por la humanidad esclava del pecado, y que Él es la luz del mundo, Él es el único que ilumina, y que si Él nos libera, seremos verdaderamente libres, totalmente libres para seguirlo, para reconocer errores propios de nosotros, pedir perdón, saber perdonar, que no es fácil. Les dejo pues, de nuevo les reitero, lean su Biblia, remárquenlo, escriban en un cuaderno y pídale al Santo Espíritu de Dios que les ilumine. Señor Jesús, ayúdame. Sigue tú iluminando mi vida. Quita la oscuridad. Ayúdame a ser veraz. Ayúdame a saber perdonar. Sigue ayudándome en todo momento. Que el pecado no me oprima. Solo en ti hay perdón. Que Dios los bendiga. Jesús te está esperando. Está dispuesto a que te acerques. Jesús, la luz del mundo. Si Él te libera para siempre. Él da libertad espiritual. Él nos desata de la opresión en que vivimos, que estamos cautivos, ahí oprimidos. Él es el que nos ayuda cada momento, cada instante, con todo lo que somos. Dios los bendiga.